Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Temer despliega las Fuerzas Armadas en la frontera de Brasil con Venezuela. El presidente de Brasil llama a los militares para ofrecer seguridad a brasileños e inmigrantes ante tensiones por la crisis migratoria. El presidente brasileño Michel Temer ha decretado el uso de las Fuerzas Armadas en la frontera del país con Venezuela para garantizar el orden entre las recientes tensiones provocadas por la crisis migratoria. Es naturalmente para ofrecer seguridad a los ciudadanos brasileños y a los inmigrantes venezolanos que huyen de su país en busca de refugio en Brasil, añadido en una intervención televisada este martes y haciendo referencia a los casi 60.000 venezolanos que desde enero de 2017 han huido de su país pasando por la linde con el estado de Roraima. El despliegue del ejército es la medida más contundente del gobierno de Temer desde el comienzo de la crisis hace poco más de una semana, cuando miles de ciudadanos de Roraima atacaron un campamento de refugiados y expulsaron a 1.200 de ellos. Desde entonces, varios políticos de la región que se encuentran haciendo campaña para su reelección en octubre han ido empleando discursos más y más xenófobos y atacando al gobierno por su actitud laxa ante los con crisis de seguridad en toda regla para habitantes del estado. Uno de esos políticos, el senador Romero Yucá, era hasta ayer uno de los más fieles y poderosos aliados de Temer. Preside su agrupación, el Movimiento Democrático Brasileño, y hasta el lunes tenía el puesto clave de representar a su gobierno en el Senado. Pero ayer anunció que dimitía de este último puesto en protesta por la gestión de la crisis de los inmigrantes, lo que da buena muestra del tipo de presiones a las que están dispuestos a someter a Temer. Según el decreto firmado, las tropas deberán quedarse en las zonas norte y este de las fronteras, así como en las autopistas las próximas 2 semanas. Es menos de lo que habían pedido en el pasado Yucá y la gobernadora de Roraima, Suely Campos, quien en momentos distintos llegaron a exigir el cierre de la frontera. Pero sí es más de lo que ha hecho Temer hasta ahora, es decir, decretar la situación de vulnerabilidad de Roraima en 2016 y previendo medidas de asistencia a los venezolanos y trasladar algunos cientos de ellos a otros estados en la llamada operación acogida. La postura oficial del gobierno siempre ha sido contraria a cerrar la frontera, lo que supondría una violación del derecho internacional, pero Temer había insinuado ya que veía en los militares una solución al problema. En una réplica a las muchas críticas de la gobernadora Suely Campos, le sugirió que solicitase la intervención de las tropas. Es una información, mis amigos, mis amigas, que publica el diario El País de España. Mientras tanto, La Patilla dice: presidente de Brasil asegura que el éxodo desde Venezuela es una amenaza para toda la región. El presidente de Brasil cita a Reuters, la nota cita a Reuters, es una nota de Reuters. El presidente de Brasil, Michel Temer, firmó este martes un decreto para desplegar las Fuerzas Armadas en el estado norteño de Roraima, que limita con Venezuela a fin de ayudar a mantener el orden y garantizar la seguridad de los inmigrantes venezolanos. Temer culpó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por el éxodo de ciudadanos de ese país, que ha provocado una crisis migratoria que se extiende a través de las fronteras hacia naciones vecinas. El problema de Venezuela ya no es una cuestión de política interna, es una amenaza para la armonía de todo el continente, expresó Temer en un discurso televisado. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, son las 6:32 minutos. Esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M. Trabajaremos para ustedes Jaime Nestares en la dirección de la estación, Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Marilia García y Jessica Varela en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. ¿Qué ha hecho el gobierno venezolano para combatir esto, la salida de sus ciudadanos? Bueno, ya encontró la respuesta, y su respuesta, por supuesto, siendo este gobierno lo que es y cómo lo ha demostrado a lo largo de 20 años, su insensibilidad y sobre todo su, no sé cómo decirlo de otra manera, su payasería, bueno, ya encontró la respuesta. La respuesta es la propaganda. Y la propaganda la trae, ustedes saben, Últimas Noticias, que es un periódico que no trae noticias sino propaganda. Dice: venezolanos recibieron vejaciones en Perú. Venezuela recibe hoy a este grupo de hijos e hijas para que retomen su vida con alegría, dijo Cancillería en un comunicado. Es un grupo de 89 personas que fueron repatriadas desde Perú en un avión de Conviasa, mientras salen miles
millones de personas de Venezuela huyen, escapan, la prensa oficial solo se hace eco de los 89 que tienen repatriados desde Perú en una evidente operación de propaganda, porque ayer los medios oficiales estuvieron completamente dedicados a eso. Los mismos medios oficiales que no han mencionado lo que pasa en el norte de Brasil, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Ecuador, cosas que nosotros vamos a mencionar en los próximos 10 minutos. El presidente Maduro dijo ayer que las campañas xenofóbicas de las oligarquías colombiana y peruana en contra de los venezolanos deben acabarse e invitó a los connacionales a regresar para ayudar a levantar al país. Si tantas ganas tiene de levantar el país Nicolás Maduro, ¿por qué no renuncia a su cargo? Que eso haría mucho más que el regreso de entrada, ya provocaría el regreso de miles de venezolanos, por ejemplo. Pero así lo cubre Aporrea. Vamos a ver cómo lo cubre Aporrea. Aporrea, que trae nota de ABN, dice: con apoyo del gobierno nacional regresan 89 venezolanos que se encontraban en Perú. El gobierno nacional facilitó este lunes la repatriación voluntaria de 89 venezolanos procedentes de Perú, quienes denunciaron ser víctimas de la xenofobia, vejaciones y tratos inhumanos. De acuerdo con un comunicado del Ministerio para las Relaciones Exteriores, los connacionales establecidos en territorio andino solicitaron apoyo a las autoridades de Venezuela para su retorno a raíz de las muestras infames de xenofobia y delitos de odio alentadas, denunció el Ejecutivo, por centros de poder de las oligarquías y los gobiernos de derecha del continente. Eso lo dice Aporrea. Mientras tanto, dice el Noticiero Digital, trae declaraciones de Maduro sobre los repatriados. Dice: lo que consiguieron en Perú fue esclavismo. El presidente Nicolás Maduro señaló este martes que los 89 venezolanos que regresaron al país con ayuda del gobierno se encontraban en la Embajada de Lima desesperados, y aseguró que los repatriados fueron víctimas de discriminación y esclavismo. No sé si han visto los testimonios de las personas que ayudamos a regresar a Venezuela. Llegaron a la Embajada en Lima desesperados en medio de la guerra económica y tomaron la decisión de irse al exterior, y lo que consiguieron en Perú y en Lima fue racismo, desprecio, persecución económica, esclavismo. Añoraban volver al terruño para recibir el abrazo de sus familiares, para recibir el calor humano que nosotros sabemos transmitir, manifestó. Posteriormente expresó: no puede ser que algunos de los venezolanos que se han ido a lavar posetas al exterior, sigue con lo de lavar posetas al exterior. Mire, señor Maduro, es mucho más digno lavar posetas en el exterior que ser un boliburgués con los que usted se sienta todos los días, o que ser un corrupto, o que ser un narcotraficante. Deje ya lo de las posetas, por el amor de Dios. No sea irrespetuoso, de verdad. Insisto, a mí me deberían pagar un bono por leer estas noticias en la mañana. Porque escucharon esto, se lo llevó quien lo trajo, ahora los persiguen, los discriminan, los desprecian. Muchos vendieron sus casas, sus carros y se fueron a ser esclavos económicos en algunos lugares de Colombia. Decía Maduro que a la gente, imagínense ustedes, y lo dijo también una de las repatriadas, que a la gente, chicos, la obligaban a trabajar 12 horas diarias, ¿vale? Pobrecitos, ¿vale? Que eso era esclavismo. Bueno, trabajan 12 horas diarias, al final del día comían. Aquí trabajas 8 y al final del día no comes, porque lo que te pagan no alcanza ni para comer. O sea, de verdad, que le digan a un chavista, que obligan a un chavista a trabajar duro, es como mentarle la madre. Y queda clarísimo. Y al primero de ellos, a Nicolás Maduro. Mientras tanto, Enrique Capriles dice: es criminal burlarse de la gente que se ha ido del país. El exgobernador de Miranda rechazó las declaraciones de Maduro sobre los venezolanos que decidieron emigrar. ¿Cuántos aviones y días se necesitan para que todos los venezolanos regresen a nuestro país?, dijo Capriles en su programa Capriles a las 7. Comentó que es indignante que los funcionarios del gobierno saquearan al país luego de que Maduro dijera en cadena nacional que es indignante la cantidad de venezolanos que se van de Venezuela a limpiar posetas a otros países. Coincido con Capriles, chicos. Indignante es la boliburguesía. Indignante es pasar por el country club y ver cómo una de cada 3 casas es nueva y es de ellos, por ejemplo, y no construyen casas, construyen refugios nucleares, porque la arquitectura nueva del country club demuestra el miedo que tiene esta gente, pero ahí están, porque mientras no salgan del país no van presos. Indignante es que el presidente, para ir a Rusia, tenga que pasar por Argelia, por Turquía, porque no puede pasar por ningún lado porque tiene miedo de que le pongan los ganchos. Eso es indignante, eso es indignante.
Pero bueno, Venezuela está llena de indignaciones en estos tiempos. La presidenta del MAS, María Verdeal, dice que ya no estamos hablando de diáspora de venezolanos, sino de desplazados. La abogada y vicepresidenta del MAS, María Verdeal Durán, aseguró este lunes que la migración de venezolanos podría considerarse un asunto de desplazados porque salen del país no solo por la grave situación económica, sino también política. La abogada dijo que hay que respetar a quienes con estas imágenes tan lamentables le roban a uno el corazón cuando uno ve a compatriotas caminando con lo que tiene que ver con el clima, con cuestiones que no estamos acostumbrados a padecer. ¿Y ustedes han visto en BTV una sola imagen de esa gente caminando? No, ¿verdad? Pero sí les pasan toda la tarde los 89 que se devuelven. Ese es el tipo de periodismo que le gusta a BTV, que le gusta a Maduro, que le gusta a Últimas Noticias, el periodismo de la dictadura, pues. Perú declara que no se puede llamar periodismo, nada más es propaganda. Perú declara en emergencia zona de la frontera norte por migración de venezolanos, algo que tampoco les mostrará Maduro en sus cadenas. Perú declaró en emergencia varios distritos en la frontera con Ecuador por peligro inminente a la salud debido al masivo ingreso de venezolanos que huyen de una crisis económica y humanitaria en su país, dijo el martes el gobierno de Lima. La emergencia por 60 días, es decir, este es el gobierno de derecha que no hace nada por su gente, sino por los venezolanos, sino dejarlo. Bueno, declara emergencia económica en el norte para recibirlo. ¿Qué hace el humanitario gobierno de Maduro con los venezolanos que salen de Venezuela? Expulsarlos, es lo único que hace. No darles pasaporte para que los puedan matraquear más fácil. Cosas así, pues. La emergencia por 60 días, en un decreto firmado por el presidente Martín Vizcarra, fue declarada para los distritos de Aguascalientes, Zarumilla y Tumbes, que fueron desbordados en los últimos días por venezolanos antes de que la semana pasada comenzara a exigírseles el pasaporte. Y también de la Patilla, Colombia y Perú organizan base de datos para censar el éxodo venezolano. Esto es después de una reunión entre Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, que se dio ayer en Quito. Por segundo día consecutivo, autoridades migratorias de Brasil, Ecuador y Perú se reunieron a fin de analizar medidas para enfrentar la migración de venezolanos hacia estos países fronterizos y anunciaron la creación de una base de datos entre Colombia y Perú para censar el éxodo venezolano en la región. El director de Migración Colombia, Cristian Kruger Sarmiento, explicó que la creación de la base de datos tiene como propósito conocer quiénes cuentan con permisos de trabajo, movilidad migratoria, así como también la necesidad de asistencia en materia de salud. Del otro lado de la frontera, ¿ustedes ven que haya algún puesto de la Cruz Roja para ver quiénes salen enfermos, por lo menos darles una aspirina antes de salir? No, ¿verdad? Porque no hay ni la aspirina. Entre los beneficios que deseamos establecer a través del censo migratorio para los emigrantes venezolanos es que tengan la posibilidad de acceso a una cuenta de ahorro y la cotización de seguro social. Tanto sanidad como educación son los principales retos que afrontan los países de la región en relación con la diáspora venezolana. Y la eurodiputada Beatriz Becerra respondió a las lamentables declaraciones de Pedro Sánchez, nuevo jefe del gobierno español, esperemos que no por mucho tiempo, quien decía que España ahora asumía una posición de neutralidad ante la crisis venezolana. Beatriz Becerra le exige al presidente de España que interceda a favor de los venezolanos. La vicepresidenta de la Subcomisión por los Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, le exigió al presidente de España, Pedro Sánchez, que interceda a favor de los venezolanos durante su gira por Latinoamérica y desista de convocar un diálogo inútil e incongruente con la postura crítica que la Unión Europea ha tomado respecto a la crisis humanitaria y el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente Sánchez ha iniciado una gira por Latinoamérica y en su primera rueda de prensa ha dicho que Venezuela tiene que abrir un diálogo consigo misma, relató Becerra por medio de un video en su cuenta oficial de Twitter. En su opinión, el mandatario español parece creer que la dictadura y la crisis humanitaria que padecen los venezolanos les han caído del cielo como de un desastre natural que él aspira a sobrevolar desde su Falcon. Como vicepresidenta de la Subcomisión por los Derechos Humanos del Parlamento Europeo, exijo al presidente Sánchez que cumpla con los compromisos europeos, que interceda a favor de los venezolanos y que ofrezca su colaboración a los gobiernos americanos que asisten a los refugiados y a los que pretenden llevar a los jerarcas chavistas ante la Corte Penal Internacional, señaló Becerra. Mientras tanto, uno que no viaja como migrante, pero viaja mucho y por ello está en el ojo de la DEA, según nos dice el portal Venezuela al Día, es un hijo de Cilia Flores. Aunque en su cuenta del Seguro Social y BCS se puede observar que en su último trabajo formal fue en la presidencia de la Fundación Pro Patria 2000, donde deben un salario a lo largo de 2015 de 311.298. En el 2016, Walter Jacob Gavidia Flores contó con los recursos suficientes para
para pagarse viajes a Estados Unidos y otros países del mundo en vuelos privados cuyos precios por ruta superan los $20,000, según reseña Maybor Petit. Un reporte de una agencia estadounidense revela que Walter Jacob Gavidia Flores pasó 49 días en Estados Unidos durante el segundo semestre de 2016. El hijo de la primera dama venezolana viajó el 22 de agosto de 2016 en un vuelo charter N755CL que salió de Caracas a Miami y regresó a Venezuela el 9 de octubre de 2016 en un vuelo privado N515CY que voló desde Miami, Florida a las 5 de la tarde y aterrizó en Maiquetía a las 8:30 de la noche. Esto es indignante, señor Nicolás Maduro. Mientras tanto, Consecomercio afirma que no hay suficiente efectivo del nuevo cono monetario. La presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcategui, dijo que espera que la creación del nuevo Ministerio de Comercio Interior arroje beneficios a la población. El cono monetario que ha entrado en vigencia es insuficiente para manejar los altos precios que se están viendo en diferentes comercios del país. Y la Patilla nos dice: inicia el calvario por el bolívar soberano, largas colas por efectivo en varios estados del país, 28 de agosto. Mientras tanto, el principal titular del diario, ya va un momento que abra, esperen que abra porque tengo un problema con el internet, a veces se me va. El principal titular del diario El Clarín de Aragua, bueno, no puedo leerlo en este momento, sí, ya abrió. No, ya va, este no era el que les quería leer. El principal titular de 2001 era el que les quería leer. Nos dice: ya bachaquean los nuevos billetes soberanos. A una semana de la aparición del cono con 5 ceros menos, los comerciantes informales retoman la práctica de colocarle un precio mucho más bajo a los productos cuando el pago se hace en efectivo. Entre tanto, el papel moneda no fluye mucho en los bancos. Y cierro este bloque con más declaraciones de Nicolás Maduro. Ustedes saben que él siempre echa el chiste del día. Venezuela abre las puertas a las empresas que quieran invertir en el país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, lideró este martes un acto con inversionistas del sector petrolero en el marco del plan petroquímico y PDVSA desde el Palacio de Miraflores. Cuando estén produciendo, los expropian o les quitan la producción o los obligan a recortar la producción. Esa es la manera que entiende Maduro de pedirle a los inversionistas que vengan. Por cierto, ¿recuerdan ustedes que Maduro decía hace cosa de un mes que tenían 10 veces el efectivo que necesitaban para el cono monetario? ¿Qué les puedo contar que ustedes no sepan ya? 6:45 minutos, vamos a la pausa, enseguida más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Compu Periquito Recargas, recarga de cartuchos de tinta y tóner al mejor precio. Hasta 70% de ahorro en costos de impresión. Nosotros llegamos a usted, prestamos servicio de retiro y entrega de cartuchos y tóner en 24 horas sin costo. Utilizamos tinta certificada para cada modelo y marca de cartucho. Avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Bus Caracas. 0212-552-6930, 0212-551-9450 y 0424-243-2949. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. ¿Te gusta disfrutar de un buen coco? En una rica cocada, agua, helado o galleta. Acércate a Coco Factory en Valencia, La Victoria, Los Teques, La Rosaleda, Santa Mónica y ahora en Colinas de Bellomonte al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando.
Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 48 minutos, no suelo leer mensajes de la gente en Twitter, pero hoy los voy a hacer porque tienen buena información sobre el tema de la diáspora venezolana y sobre esta operación de propaganda con los 89 repatriados. José Rubén Anderson pregunta si Conviasa se ofreciera a darle la cola a los que quieren salir del país, ¿cuántos aviones necesitarían? Pregunta Abraham Martínez, o dice Abraham Martínez, las casas del Country Club se dividen en 3 categorías: casas de embajadores, casas de los grandes ricos de toda la vida y casas de los nuevos ricos enchufados. Estas son fácilmente reconocibles por sus lujosas fachadas y porque están construidas como verdaderos búnkeres o búnkers, no sé cómo se dice, parecen cosas a prueba de una bomba nuclear. Eso habla del miedo que tienen también. Georgie Betancourt me dice, usted hablando de los 100 y Conatel le entrecorta la señal de la radio. Gustavo Jiménez dice, Maduro quiere ponerle la mano a las remesas en dólares que mandan los lavaposetas. Ascendido 22 dice, esos eran los marielitos que la tiranía envió para ensuciar la imagen de los venezolanos en el exterior. Hay muchos que dicen que son los que mandó a la cumbre de Lima, armar lío en la cumbre de Lima en abril de este mes, en abril de este año, perdón. Y Mirna B. de Hughes dice, pero a los que deportaron de Trinidad les prohibió hablar con la prensa, payasos. Y es verdad, y es parte de la farsa, de los farsantes que son estos tipos. Si ellos tienen tanta preocupación por los venezolanos a los que tratan mal afuera, ¿por qué Nicolás Maduro firmó el sábado un convenio con el primer ministro de Trinidad y Tobago, el señor Rowley, que mete a los que escapan de Venezuela en cárceles de alta seguridad? ¿O es que los que viajan a Trinidad son menos venezolanos que los que vuelven de Perú? Bueno, ya les digo, la farsa se descubre rápido, la mentira tiene patas cortas y a la propaganda se le ve la costura por todos lados. El principal titular del diario El Clarín de Aragua dice justamente, ponen control a remesas, solo se permiten envíos por casas de cambio. 20 años después, esta gente no entiende que el mercado siempre se abre camino, sigue sin entenderlo. Personas naturales o jurídicas no podrán realizar transferencias desde el exterior por medio de la banca electrónica. Sudeban informó que el uso de las cuentas bancarias en el extranjero fue restringido. Bloquearán las de quienes viajan y no notifiquen previamente a bancos el lugar de destino y el tiempo de permanencia. Entrando en la nota, nos dice Venezuela al Día, la circular número 14.539 con fecha 27 de agosto de 2018 señala que si los bancos identifican alguna transacción que corresponda a clientes que no hayan efectuado la notificación de salida del país, cuyas direcciones IP se encuentren fuera de la República Bolivariana de Venezuela, deberán efectuar de manera preventiva un condicionamiento especial que imposibilite los accesos para realizar transferencias en línea de los instrumentos pertenecientes a dichos clientes. Siguen poniéndole alambradas de púas y siguen sin entender. Por cierto, a mí me gustaría hablar con el señor Jesús Faría, que decía en estos días que en Venezuela había plena libertad cambiaria. Que me explique esto, pues. Explíqueme esto, Faría. Deje de hacer propaganda y dignifique alguna vez la profesión que dice usted que estudió, que es la de economista. O por lo menos por la universidad por la que pasó. Que haya estudiado más es otra cosa. Maduro dice que los pensionados seguirán cobrando a través de los sistemas que conocen. Esto es de 2001. Los pensionados van a seguir cobrando su pensión fija. Estoy creando un sistema para el pago de los pensionados a través de la billetera digital que va a ser progresivo, gradual, hasta que cubra a todos los pensionados. Mientras tanto, seguirán cobrando en los sistemas que conocen, combinándolo con el nuevo sistema que es mejor. ¿Mejor para quién? Dice 2001 también, pensionados del IBCS cobrarán primera parte del pago mensual el 1 de septiembre. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales reiteró que el pago de las pensiones por bolívares 1.800 correspondiente al mes de septiembre será cancelado el sábado 1 de septiembre por un monto
de 450 bolívares. Mientras tanto, el economista Tomás Socias le señala a Maduro no continúe con el tema del carnet de la patria. El economista y expresidente de Cavidea, Tomás Socias, aseguró este martes que las medidas económicas del presidente Nicolás Maduro son positivas, pero incompletas, y algunas de ellas han sido aplicadas muy bruscamente. Recomendó al presidente eliminar el carnet de la patria para obtener el subsidio de la gasolina y posponer el aumento del combustible. Mientras tanto, Noticias Venezuela nos dice que desalojaron el Paseo Orinoco debido a la crecida del río. El Paseo Orinoco, ubicado en Ciudad Bolívar, resultó afectado tras la crecida del río Orinoco, por lo cual fue desalojado este martes como medida preventiva luego de una inundación reciente. Dice Últimas Noticias que extienden por un año la suspensión del porte de armas de fuego. Néstor Reverol explicó que la medida excluye a todos los funcionarios que cumplan con labores policiales y de seguridad. Los funcionarios de seguridad de los ministerios en su mayoría son los colectivos, así que le quitan el arma a usted para defenderse, usted que la tiene legal, pero los colectivos mantienen las armas. Como yo siempre digo, a esta gente se le ve demasiado la costura. Cierro con la siguiente información, por la cual no se preocupa Nicolás Maduro. Paciente con paro respiratorio en el Algodonal falleció por no haber ascensores operativos en el hospital. Si él se hubiera ido a Perú y se quisiera regresar, a lo mejor Maduro lo atendía. Los médicos y enfermeros del Algodonal en Caracas recibieron el lunes 27 de agosto un paciente que había sufrido un paro respiratorio. Los encargados del sector salud en el recinto hicieron lo posible por salvar la vida del recién ingresado, pero al reanimarlo tuvieron que subir por las escaleras ya que los ascensores no están en funcionamiento, y el paciente falleció al no poder llevarlo a tiempo a cuidados intensivos. La Venezuela que amanece este 29 de agosto de 2018, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Traten de no ponerse demasiado bravos porque eso hace daño. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.